Pues básicamente yo voy a hacer una presentación muy corta, que es la misma que usamos para la invitación. Los ríos Sogamoso y Lebrija se convirtieron en la segunda mitad del siglo XIX en una red fluvial que permitió la comunicación de Girón, Río Negro y Bucaramanga con el río Magdalena y a través de este con la costa Caribe. Si bien varios aspectos llaman la atención sobre la importancia de estos ríos, no se puede olvidar la conexión que tuvieron con las obras de infraestructura vial, puertos y caminos, la legislación de la época, los contratistas, los impuestos y las tierras inmediatas a dichas vías. Este vínculo terrestre y fluvial evidencia no solo los efectos sobre la construcción de la nación, sino también los motivos que llevaron a abandonar las ventajas que ofrecían estos ríos. Por ello, hablar sobre el camino de Lebrija y Sogamoso nos aproxima a un espacio geográfico y a un tiempo marcado por la consolidación de las regiones y la independencia con sus vías de comunicación. Antes de darle paso a la profesora Clara Inés, pues yo quiero aprovechar para decirles que este intento de explorar el río desde muy diversas perspectivas que el Banco de la República ha emprendido pues en sus 28 ciudades más Bogotá, 28 regiones y la ciudad de Bogotá, pues tiene mucho sentido para nosotros y creo que cada vez más pues con esta particularidad también a pensar un poco más en nosotros y en nuestra casa, que es el planeta Tierra. Y una de las preguntas que nos hacemos muy a menudo es también algo que nos conectaba. Esta es una pregunta que se ha explorado pues desde diversos ámbitos y quién mejor que la profesora Clara Inés, que desde sus trabajos de investigación, incluso desde el pregrado, ha intentado pues ahondar en esta temática. Entonces, profesora Clara Inés, la escuchamos, esperamos pues que pueda seguirnos acompañando. Yo también voy a apagar mi cámara para, digamos, mejorar la velocidad de conexión y voy a pasar a presentarles las diapositivas. Usted me puede ir indicando cómo le voy colaborando. Carolina, ¿dónde apago la cámara? Qué pena que no sé. No, ahí ya la tiene apagada en este momento. Bueno, pero al lado del micrófono hay un icono que sale una camarita que dice detener video. Si quiere, de todas maneras, púlsele porque de pronto no la estamos viendo es por la dificultad de la red, pero mejor manténgala apagada. ¿Listo? Listo, ya, sí. Listo, ahora sí, ya. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la espera, qué pena, pero esta falla en la conexión sí ha sido un poco, pues nos ha limitado un poco pues, el tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible por que sea muy ameno, muy interesante el tema. Realmente, al Banco de la República por esta invitación y por hacerme partícipe de este proyecto tan interesante que es a nivel de toda Colombia. Entonces, bueno, ya Carolina hizo la presentación y realmente sí, el trabajo que yo hago es desde pregrado, desde casi empecé a investigar sobre el tema de los caminos en 2001, más o menos cuando inicié mi pregrado, ya me estaba dando cuenta de la importancia que es los caminos específicamente para la ubicación y para que los comerciantes empezaran a movilizarse. Entonces me llamó la atención este tema y empecé a buscar sobre todos los archivos del Archivo Histórico Regional en la UIS, que soy egresada de la UIS. Entonces, en ese archivo histórico se encuentra muchísima información y ahí empecé a, a buscar en esos documentos antiguos, en las gacetas, en el archivo judicial, porque de todas formas estos comerciantes de alguna forma tenían unos problemas por deudas, entonces ahí todo eso lo que ellos hablaban, todo lo que ellos comentaban, de alguna forma mostraban la importancia que era construir unas vías de comunicación y todo lo que conllevaba esas vías de comunicación. Entonces, pues mi tema de investigación desde ese momento empezó a ser el camino de Lebrija y Sogamoso. ¿Puede continuar, Carolina? Sí, señora, enseguida. ¿Sí? Bueno, pongo esta imagen inicial porque quería que esto fue es un detalle de una carta de porte. Estas cartas de porte eran pues, lo utilizaban mucho los comerciantes de la época y ellos, específicamente en este caso solo Wilches, que era un comerciante de la época, un político importante también
para el Estado soberano de Santander en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces encontré esta carta, esta imagen en esa carta de aporte y me pareció interesante y quería pues iniciar con ella para que de alguna forma se vincularan a este tema, porque aquí se puede ver la importancia que ellos mostraban de los caminos, de los arrieros, de esas cargas, como ustedes ven en la imagen, aparecen ya marcadas las cargas con la SW, entonces todo perteneciente a Solon Wilches, no se iban para el río, es decir, a descargar a los puertos sobre el río, o ya iban de regreso para ya la ciudad. Esto es de la tipografía mercantil de Bucaramanga. Entonces, aquí es donde empieza ya la conexión, ¿no? Es decir, los caminos y los ríos no se pueden, o sea, no tienen ningún fundamento. Y sobre todo los puertos, o sea, la importancia de esos puertos sobre los ríos, ¿no? Entonces, puede continuar, Carolina. Bueno, entonces, dentro de las preguntas que me planteaba Carolina, me decía, bueno, ¿cómo los ríos resultan de importancia para esa consolidación de las regiones y sus vías de comunicación? Entonces, como les decía, no, esos caminos no llegaban, no tenían un puerto seguro si no estaban bien construidos. Entonces, esa fue una de las preocupaciones de los gobernantes de la época, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, estaban pensando cómo abrir caminos, es decir, los caminos de Lebrija y Sogamoso estaban pensados desde la colonia, desde iniciando no, antes, como 1700, más o menos, los caminos estaban en la cabeza de estos gobernantes, cómo construirlos, cómo llegar a estos puertos importantes que nos permite unirnos al río Magdalena, que era en ese momento, bueno, y va a ser siempre la arteria que va a conectar todos estos vías fluviales con la costa caribe. Entonces, ¿cuál era la importancia? Siempre, desde esa época, mirar cómo se construían esos caminos, cómo proyectarlos y cuál va a ser ese presupuesto que va a ser asignado para las vías. Entonces va a ser siempre una disputa entre los gobiernos porque, pues, digamos que el presupuesto no era adecuado, ¿no? Entonces, también había que dedicarlo a otras obras como la educación, ¿no? Específicamente, o para otros gastos. Y en este momento, pues también había guerras, entonces la mayoría del presupuesto se iba para las guerras, entonces estaba como esta preocupación de, entonces, ¿cómo construir estos caminos, no? ¿Cómo asignarle ese presupuesto a estos caminos? Entonces, aquí ya empieza a jugar un papel importante lo que es el comerciante. Entonces, el comerciante es el que más interés tenía sobre estos caminos y empezó a hacer esas conexiones con el Estado. Entonces, para evitar ese problema que tenía de sacar esas mercancías a los ríos y de conectarse también con la costa caribe, entonces empezó a hacer sus proyectos para asumir estos gastos sobre los caminos. Entonces aquí vamos a ver pues la disputa entre estos comerciantes por esas rutas, ¿no? Y por esos caminos y por esas tierras. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia también de esas tierras que rodeaban esos caminos y rodeaban precisamente los ríos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, desde la colonia y ya se han hecho varios trabajos también sobre estos dos caminos, porque eran los únicos que iban a conectar el río Lebrija y el río Sogamoso. Entonces, el río Sogamoso y el río Lebrija iban directamente al río Magdalena. Entonces, ya en el mapa que muestro a continuación, vamos a ver eh, cuál fue esa descripción de ese terreno, de esa geografía. Entonces, bueno, aquí hay otra cosa importante cuando les decía de los comerciantes, es que pues los alemanes que llegaron a Santander durante ese periodo, un alemán importante fue Georg Lengerke. Entonces, el Lengerke estuvo muy interesado en estos contratos, ¿no? En que se le adjudicaran estos contratos para poder llevar sus mercancías, para poder dirigirse hacia el río Sogamoso específicamente y poder hacer el intercambio de mercancías con el extranjero, que era uno de sus principales intereses. Por favor.
Entonces aquí vemos el mapa. Los mapas los construí en pregrado. Me dedicaba muchas noches hasta que por fin salían y era como la geografía, es decir, sin mapas no podía entrar como en el contexto de esos caminos ni esos ríos porque era difícil entender cuál era el recorrido que ellos querían, cuáles eran los intereses que tenían sobre esas tierras. Entonces, poco a poco fui construyendo esos mapas ahí un poco sencillos, pero daban una idea de lo que era el interés que ellos tenían. Entonces, vemos el río el Lebrija, ¿no? Más al norte, y al sur el río Sogamoso. No puedo señalar, ¿verdad, Carolina? ¿Sí? Bueno, No, no, señora, pero voy a intentar hacerlo yo mientras usted gracias. dice. Bueno, entonces, como vemos, el río Magdalena, entonces tenía una bodega importante que era la bodega central, ¿no? De esta bodega central, entonces ingresaban al territorio de Santander por el río Lebrija, es decir, para ir a Bucaramanga, para ir a Río Negro, para ir a Girón, que eran, digamos que los puntos más importantes para estos comerciantes más reconocidos. Entonces, este era el recorrido, el río Lebrija, digamos que fue el río más importante para la época, para Santander, ¿no? Eh, Quizás, ¿no? Lo que era poco sinuoso, porque en el caso del río Sogamoso eh, tenía varios puertos. Geo Bollinger, que está muy interesado en este río y en este camino, precisamente por las tierras que él tenía a su alrededor. Entonces ahí se puede ver, Montebello era una hacienda que él tenía y fue uno de las haciendas pues, más reconocidas para ese periodo, para esa región. Entonces ahí eh, digamos que Geo Bollinger que tenía ese triángulo ahí marcado que quería de alguna forma apoderarse de él. Entonces ahí también tuvo muchos problemas con otros comerciantes y explotadores de quina, que también fue un tema muy particular de la época, que fue la explotación quinera. Entonces, las quinas que se encontraban de forma silvestre alrededor de esos caminos y alrededor de esos ríos, era para ellos eh, un punto de disputa. Entonces, ahí se puede ver en el círculo cómo se manejaba entonces esa región, ¿no? El puerto de Marta. Ya vamos a hablar de los puertos, ya vamos a hablar del puerto de Botijas y el puerto de Marta, que eran los dos puertos más importantes sobre estos dos ríos, y a donde llegaban los dos caminos, el camino de Lebrija y el camino de Sogamoso. Bueno, entonces, en esa época se dieron muchas licencias para construir caminos, licencias que se le daban a personajes reconocidos, no eran persona, personas pues con pocos recursos, pues esto era un proyecto muy, muy grande para ellos. Entonces ahí donde entra, les comentaba que estaba buscando en esos archivos judiciales esas disputas, porque ahí es donde empiezan a haber discusiones entre ellos por apoderarse de esos contratos, por apoderarse de esos caminos. Entonces era a ver quién, el gobierno daba contratos, ¿no? El gobierno de la nación, pero también el gobierno del Estado soberano daba contratos sobre las mismas tierras, sobre los mismos caminos a otros comerciantes. Entonces ahí empezaba esa disputa y eso solo se encuentra pues en esos archivos judiciales. Bueno, entonces Lenguerque organizó una sociedad, ¿no? Esa sociedad Lenguerque y compañía, donde se impuso, perdón, de alguna forma sobre esos dos caminos. Entonces, digamos que el contrato era reconstruir y abrir esos caminos. Esos caminos ya estaban desde la colonia, pero estaban abandonados. Entonces, Lenguerque va a entrar ahí a jugar un papel importante sobre esos dos caminos que iban hasta el río Sogamoso y hasta el río Lebrija, en los dos puertos que ya les había mencionado. Entonces, cualquiera de esos dos caminos iban en algún sentido hacia el río Magdalena. Todo iba hacia el río Magdalena y de ahí a la costa Caribe. Listo, Carolina. Bueno, entonces aquí, también en esa misma segunda mitad del siglo XIX, todas las mercancías, los frutos de la tierra, la quina que les había comentado, que venían de Socorro, San Gil y Vélez, entonces iban a ser distribuidas por dónde, vamos a buscar dónde los caminos que nos lleven más rápido,
que se pueda sacar esa mercancía rápidamente. Entonces eran enviadas al camino Sogamoso que unía con el de Barranca Bermeja, que llegaba a Puerto Santander. Eh, Ese camino también estuvo en la mira de Joao Bollinger, que por la cercanía que tenía con su hacienda y por la facilidad que tenía para sacar la quina de sus tierras. Entonces era más rápido, llegaba más rápido a puerto y por eso él tuvo tanto interés sobre este camino. Aunque en uno de los documentos que encontré decía que el problema con los indios de esa región eran indios peligrosos, entonces decía que no permitían ni que llegaran a tocar el puerto. Entonces había otro problema entre ellos, muy de la región, que era, qué pena, la devuelvo un momento. Ya. Bueno, entonces, bueno, otra cosa aquí es que estaba creciendo Bucaramanga, Socorro, en actividades comerciales. No parece que fuera tanto, ¿no? De pronto no se han hecho muchos estudios sobre esto, pero realmente Santander tenía gran importancia comercial para el momento, pero debido a esos pocos estudios que se hacen sobre la región, pues casi no, es decir, no parece, nadie lo conoce y es importante que pues, los estudiantes continúen con estas investigaciones porque Santander era realmente importante. Entonces, aquí vemos algo y es que no era algo aislado, no era una región aislada, simplemente es poco estudiada, pero si se van a analizar esos documentos, esa información, resulta que se va a encontrar una información muy, muy rica que va a permitir ampliar lo que no se conoce de esta región de Colombia. Ahora sí. Listo, Carolina. Carolina. Ahí viene otro mapa. Eh, Listo. Entonces aquí específico es el camino de Lebrija, ¿no? Entonces, comparando los dos ríos, pues el río Lebrija, como les comentaba, era más importante para la época. Entonces, tenía pues mayor concurrencia, debido a esta concurrencia llegaban hasta a arrendar las casas de los particulares, eran puertos muy pequeños, pues la verdad eran caseríos, ¿no? Entonces, se recurría hasta a los mismos habitantes para poder guardar las mercancías en momentos en que llegaba, pues había abundancia de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a veces mercancías sin dueño, ahí de pronto mostraba eh, las diferencias, ¿no? En las comunicaciones. Sin autorizar salida, de pronto llegaban las cargas, no tenían dueño conocido, eso era un problema para esos almacenistas, los puertos se llenaban de estas mercancías sin dueño y ahí se veía entonces la inconsistencia de esos registros. Esta inconsistencia de registros entonces llevaba a esas prácticas de ilegalidad, ¿no? Que siempre se han visto el contrabando, ¿no? El contrabando en estos puertos bueno, algunos autores hablan de el mal pago de de los almacenistas o de los que manejaban estos puertos, entonces tendían a esas prácticas de ilegalidad. Entonces, ese era uno de los problemas que había en ese momento. Entonces, bueno, como les decía, el camino de Lebrija, entonces sí tenía mayor circulación, ¿no? A pesar de que era el río más extenso, ¿no? Entonces, como les digo, de pronto era menos sinuoso, ¿no? No tenía tantos problemas como ya el río Sogamoso o las montañas, ¿no? Esas montañas de Santander. Para ese espacio, entonces ya es eran ríos con muchos problemas que dañaban las barcas, volteaban las mercancías, las mojaban, es decir, un desorden ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, había en el puerto de Marta, ¿no? Había pocas ganancias también, es decir, lo poco que entraba al puerto de Marta no permitía entonces que el pago de esos almacenistas, también ese ingreso de fletes, el valor de los fletes, era otra cosa también que no permitía que estos puertos ingresaran en dinero, entonces quedaba en total abandono. Entonces acá vemos en este mapa
bueno, había los ríos que conectaban, unos pequeños ríos, riachuelos, ¿no? Que llegaban a este río Lebrija y muestra dos puertos ahí, además de Bodega Central que quedaba sobre el río Magdalena, mostraba el puerto de Papayal y el puerto de Botijas, dos puertos también que llegaban a, es decir, si en el puerto de Botija no alcanzaban, era pequeño, Papayal era aún más pequeño, ¿no? Era menos concurrido, pero eran los únicos puertos que había en ese momento, ¿no? Para ellos. Entonces, si vemos Bucaramanga, el recorrido que llevaba era amplio hasta, hasta la bodega central y Loma del Corredor, que era el punto ya donde tomaba su cauce para ir a la costa caribe. Listo, listo, Carolina. Bueno, esa ubicación espacial es muy importante. Y acá muestro entonces el camino de Sogamoso. Como les decía, aquí llegaban la cantidad de mercancías, bueno, las que llegaban, que no eran tan abundantes como en el puerto sobre el río Lebrija, en los puertos sobre el río Lebrija. Entonces, aquí quedaban abandonadas. Duraban semanas, meses estas cargas, inmovilizadas, eran expuestas al clima, al barro, ¿no? A la lluvia. Entonces, aquí era donde se veía que el camino de Sogamoso y el mismo río de Sogamoso, a pesar de ser tan importante, realmente tenía serios problemas de movilización. O sea, de ahí las cargas quedaban por meses, había robos, ¿no? Durante el invierno llegaban las cargas esas acumuladas y eso hacía pues que escasearan las mulas y también hacía pues que los fletes de alguna forma aumentaran. Entonces ahí también empezaba el grave problema para estos comerciantes. Entonces acá vemos, hay varios tambos, perdón, hay varios puertos, ¿no? Sobre el río. Entonces, Puerto Marta fue el puerto más concurridos, donde llegaban las cargas desde Bucaramanga, desde Girón, ¿no? Porque aquí Girón cumple un papel importante para ese espacio, ¿no? Llegaban hasta este Puerto Marta, que era muy cercano a esa hacienda de Montebello, como ven ahí en la imagen, ¿no? Que era la hacienda de Lenguerque. También llegaba a un punto que se llamaba La Paz. La Paz fue muy rico para el periodo en quina. La quina era silvestre, y en ese espacio se, bueno, en ese espacio se, era la disputa entre el Enguerque con un venezolano, ¿no? ¿Por qué? Ese venezolano era, ay, se me olvidó el nombre en este momento, eh, él se apropió de este espacio, ¿no? Y el gobierno empezó a darle contratos a él, y era un espacio que el Estado ya le había dado, el Estado central le había dado al Enguerque. Entonces empezó esta disputa con él, y ahí tuvieron varios pleitos que llegaron a juicio, y realmente pues ahí no se sabía quién era el que más conflicto, porque el Enguerque era muy conflictivo, ¿no? Realmente, y él era el que más demandas ponía por precisamente el robo que le hacían de quina de sus tierras supuestamente. Pero se pudo encontrar después que el dueño de esas tierras era el venezolano, ¿no? Y él también tenía pues derecho para poder explotar estas quinas. Entonces ahí es el problema que hubo de conflictos. Bueno, listo, Carolina. Bueno, aquí está un poco más sí, ya se amplió un poco la imagen, entonces acá pueden ver la Paz, Montebello. Esta zona fue muy conocida para la época, ¿no? Ahora es olvidada, pero es una zona que fue muy disputada para la época. La Paz, Montebello. Listo, Carolina. Bueno, es la anterior.
Bueno, eh, aquí había, bueno, ¿cuál era la importancia de los puertos sobre los ríos? Entonces, los arrieros tenían muchísimo compromiso para transportar las cargas. Esto era superior a sus posibilidades realmente porque ellos no tenían la capacidad para realizar tantos viajes. No había tampoco disponibilidad, los caminos no estaban todo el tiempo en buen estado. En época de lluvia, pues ahí ya estaba, había problemas y tenían que demorarse en ese traslado. Había esos retrasos, ¿no? Demoras que llegaban hasta meses. Y aquí la importancia de ellos radica en que había una relación entre todos, arrieros, esos auxiliares de bodegas, los capitanes de vapores, los comerciantes y un grupo muy reconocido que fueron los dueños de mulas, porque estos dueños de mulas, digamos que sacaban provecho durante este periodo para subir, ¿no? El costo del arrendamiento de estas mulas, ¿no? Y era una forma para que ellos se apropiaran también de las tierras, porque estas mulas estaban ubicadas alrededor de estos caminos en tierras que eran de su propiedad, ¿no? Esto subía también el costo en la movilización y había gran influencia en las actividades importadoras. A eso, digamos que al aumentar el costo, entonces también aumentaba el costo de las mercancías, tanto de ingreso al territorio como de salida. Entonces, también fue algo muy importante en esa época. Listo, Carolina. Bueno, entonces aquí vamos también con los peajes y los fletes, que no se pueden olvidar, ¿no? Era el tema de disputa entre ellos. El siglo XIX, finalizando ese siglo XIX, entonces estos comerciantes, como les decía, compraban finca raíz precisamente alrededor de estos caminos, invertían en esas vías, ¿no? Tenían producciones agrícolas, ¿no? Además de la quina y el café, y establecían esos negocios con el gobierno, ¿no? Entonces daban concesiones, les daban privilegios, y esos privilegios era pues que no pagaban ni peajes ni fletes por esos caminos. Entonces, esta era una relación que tenían con esos socios de la Junta de Fomento para la construcción de estos caminos. Estas juntas de comercio estaban compuestas, era de esos mismos comerciantes y también entre ellos pues se asignaban sus tareas, se asignaban sus negocios y ahí es donde empieza a verse un poco estas relaciones entre ciertos grupos sociales. Bueno, otra cosa, los gastos. Bueno, entonces los gastos, el costo de peaje, aumentaban los precios de esos productos y hacían que estos comerciantes se endeudaran. O sea, esto también se puede ver en esos archivos judiciales, las deudas que tenían estos comerciantes, ¿no? Para agilizar la salida de estos productos, entonces lo que hacía era que se endeudaran y pues el clima, el terreno no les ayudaba, ¿no? El tiempo, la facilidad para sacar sus cargas ¿no? Era muy difícil. Entonces, se llevaba a que ellos se endeudaran. Bueno, y llegó algo como fue el sistema de pagarés, ¿no? Entonces ellos se beneficiaban de alguna forma de estos pagarés, ¿no? Pero al final entonces se podía transportar gran cantidad de cargas, pero quedaban con unas deudas muy grandes, ¿no? Eh, bueno, el gobierno era el encargado de nombrar y recaudar, del recaudador de peajes, ¿no? Eso también era algo que para la época influyó, ¿no? Porque cobraban el peaje de acuerdo a su gusto, o sea, nadie los fiscalizaba, nadie les pedía sus cuentas, una contabilidad, entonces ellos hacían pues realmente lo que creían necesario pues para sus bolsillos, ¿no? Entonces era una cosa que también influyó para que este periodo pues no fuera tan ágil, ¿no? Para poder encontrar cuáles eran esos intereses sobre monetario sobre esos puertos. Bueno,
otra cosa era que el gobierno pues, él transportaba sus armas para la guerra, él transportaba sus soldados, las municiones también, bueno, para sus soldados, mercancías para la guerra, y ellos entonces estaban exentos de pagar estos peajes. Entonces también era una oportunidad que tenían ahí ciertos grupos. Bueno, los productos de los peajes, tanto del Camino de Lebrija como del Camino de Sogamoso, eran muy diferentes. Entonces fue más importante, como ya he venido comentando, ese camino de Lebrija, que iba hacia el río Lebrija, porque fue donde más se recaudó dinero producto de esos peajes. Bueno, yo digo más porque en comparación con el otro, pero realmente si se hacen cuentas, eso se puede encontrar en la Gaceta del Estado Soberano, y los porcentajes eran muy pequeños, pero si se comparan con el otro, pues eran un poco más grandes, pero en relación a otros caminos y a otros de otros estados, pues era muy corto. Realmente. Listo, Carolina. Bueno, aquí lo que les estaba comentando, las tierras. ¿Por qué son tan importantes las tierras? Las tierras como los caminos, las tierras como los ríos, cumplieron un papel importante durante este periodo, ¿no? Entonces, estos cuadritos pequeños que vemos ahí eran propiedades que alcancé a encontrar también en el archivo civil, donde también hubo muchas disputas por tierras durante este periodo. También los comerciantes ahí aparecían vendiendo y comprando en el archivo notarial, ¿no? De Girón, ¿no? Se encuentra también estos personajes disputando, y ahí es donde se pude encontrar que estas disputas llevaban era precisamente a tierras alrededor de estos caminos, alrededor de estos ríos, y ellos empezaron a vender y a comprar, ¿no? Y empezó como una especie de especulación, ¿no? Pero los más conocidos de estos comerciantes eran los dueños de, por ejemplo, hay Pujamanes, eh, Las Cruces, cerca de Puerto Marta, eran comerciantes que tenían gran cantidad de mulas para arrendar, ¿no? Tenía grandes siembras de café y la explotación de quina, que fue para ellos también muy reconocido. Entonces, estas tierras y lo que se encuentra en ese archivo es básicamente disputas por cómo apoderarse de esas tierras para poder, pues también apoderarse de los caminos. Entre más cerca de los caminos estuviera, era más fácil para transportar sus mercancías, ¿no? No tenían que a veces ni pagar para ingresar por esas tierras porque eran sus propias tierras, entonces era más fácil para ellos. Entonces fue creciendo de alguna forma y como les digo, esto fue muy interesante para la época porque puede mostrar que esto no era aislado, esto era realmente, a pesar de ser tan poco estudiado, va a ser muy interesante entrar de nuevo en esos archivos y poder buscar lo que era esa apropiación de esas tierras alrededor de los ríos. Ahí viene entonces, podemos continuar. Bueno, aquí puse un ejemplo, ay, qué pena, un momento antes, de un Concesión Orbegoso de Mantilla, una señora, ¿no? Que tenía tres potreros. Esos tres potreros, ahí ellos lo mencionaban, no tengo apenas tres potreros, pero esos tres potreros eran el Tablazo, Sogamoso y Purnias. Estaban ubicados en el Valle de Sogamoso y tenía 53 mulas de carga, ¿no? 31 reses entre ganado chico y grande y 120 reses de cría y 60 cabras. Eso es para la época, pues no es muy, es decir, Concesión Orbegoso de Mantilla era una mujer, ¿no? Y una señora que eh, tenía grandes propiedades. Entonces, fue digamos, la mamá de conocidos políticos de la época, pero tenía grandes propiedades. Entonces, no era algo pequeño, sino que eran propiedades que estaban alrededor de ese camino de Sogamoso. Listo. Bueno, entonces, ahora sí vamos con la pregunta que ya
para cerrar, ¿cuáles son las causas del abandono de las ventajas que ofrecían los ríos durante la construcción de la nación? Entonces, ¿por qué se abandonaron estos ríos? ¿O por qué se abandonó el interés que había sobre estos ríos? Realmente no fue un abandono, sino que poco a poco se fue eh, consolidando, se fue acumulando una serie de situaciones que llevaron a que se abandonaran estos ríos. Abandonarse es dejar de explorarlos, dejar de de construir caminos, pero fue precisamente por, bueno, en algunos momentos por los trazados de nuevos caminos, ¿no? Que buscaran la vía fluvial de Santander. Como les decía, las montañas no permitían unas construcciones que duraran durante todos los periodos de la época, del año, ¿no? Llovía, se dañaban, cuando estaban en verano, entonces también era un problema. Entonces todo esto llevó a que la Junta Administradora de Caminos empezaran a mirar, vamos a buscar a buscar por otro lado, y vamos a invertir un presupuesto para iniciar esa exploración de otras vías. Entonces, ahí también empieza a ser abandonados estos puertos sobre estos ríos y también empiezan a ser abandonados sus caminos. Entonces, empiezan a haber pues, escasez de bodegas, se reemplazó el puerto de Botija sobre el río Lebrija, se reemplazó por otro nuevo, supuestamente más moderno, ¿no? Quedaba una legua más adelante y en la ribera opuesta, pero este puerto pues fue construido con malas herramientas, o sea, los materiales no fueron los más adecuados y empezó a amenazar ruina. Empezó bueno, la pésima construcción de ese terraplén para la descarga, entonces también fue una de las consecuencias para que el Puerto Santos, que era nuevo, que era ya finalizando el siglo XIX, empezara también a tener problemas, ¿no? Entonces, así como había poco espacio como los otros puertos, también se presentó problemas para la descarga y para la carga de las mercancías. Entonces no tenía el espacio suficiente, no presentaba los mismos problemas cuando había un mal clima en el puerto, en la zona, entonces las cargas volvían a mojarse, volvía a haber humedad, volvía a haber daños en las mismas. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a utilizar el puerto de Botijas otra vez y había como un cambio, es decir, era en la orilla opuesta cada uno de esos puertos. Entonces se empezaban a utilizar, ¿no? Utilizados temporalmente. Entonces, cuando uno servía a uno, pasaban al otro, ¿no? Pero ya, como les decía, en 1894, entonces no tenía Puerto Santo la capacidad para recibir toda la carga de importación y exportación. Entonces, eh, aumentaron los precios y las tarifas, es decir, ya en cambio de siglo ya empezó a aumentar el comercio, pero los puertos estaban estancados, ¿no? Entonces, a pesar de que aumentaban los fletes, a pesar de que aumentaban los peajes, estos puertos no se levantaron, no tuvieron el suficiente interés sobre ellos y estos puertos terminaron en abandono, ¿no? Listo, Carolina. Bueno, entonces sí fueron importantes, ¿no? Pero se abandonaron por estos comerciantes. Eh, yo digo abandono no era que no los dejaron de utilizar, sino que ya no le invertían lo que necesitaban. Es decir, era como explotar, así como explotaban la quina, explotaban hasta que la esquina se les acabó y ya no tenían más recursos para explotar. Entonces era así, no invertían, pero sí les sacaban el mayor provecho y les faltaba pues mejorar las condiciones tanto de los que almacenistas de estos peajes, de estos puertos, perdón, como tanto en todo el recorrido del río Lebrija y Sogamoso, como en la llegada ya cuando se conectaban con el río Magdalena. Entonces ahí es donde estaba ese problema y esas fueron las causas de ese abandono. Ese abandono no fue, como les digo, debido a un interés de unos pocos, sino fue un abandono
de todos los grupos de comerciantes que no le prestaron la atención suficiente y por eso estos puertos quedaron abandonados, ¿no? Pero con todo, como escribo aquí, los caminos y los ríos fueron clave para hacer prosperar la economía de esas casas comerciales. Entonces aquí es donde vemos que esto no era algo aislado y yo lo he mostrado también en otras investigaciones que he hecho ya con hacia la costa Caribe, ¿no? He sacado un poquito Santander y la he mostrado hacia la costa Caribe en un trabajo que hice. Y bueno, ya van 2 trabajos que he presentado sobre ese tema, y es mostrar cómo esos ríos sí fueron importantes. Santander no era aislado, ¿no? Y como ven aquí en esta imagen, que es con la que finalizo, eh, eh, en el libro, en este libro, esta es una imagen que saqué de un libro de la de, no la época de 1940, más o menos, muestran la importancia que eran estos pequeños riachuelos que se conectaban con el río Sogamoso, ¿no? Cada uno de ellos, como ven ustedes la sinuosidad que les digo, eso es eh, un problema para ellos siempre, porque decían, no, la barca en una curva se choca con la montaña, rompe y las cargas se pierden. Entonces, pero la visión de ellos era así, ¿no? Eran importantes, ¿no? Y eran la única forma para conectar los caminos. Entonces, ahí vemos, ¿no? Como caminos y ríos realmente cumplieron un papel fundamental para el comercio, en este caso que es lo que más estudio, el comercio entre Santander, Colombia, ¿no? Y la costa Caribe. Entonces ya con esto termino, ¿no? Si tienen preguntas, eh, comentarios, es algo que he venido trabajando ya desde hace rato y agradezco al Banco de la República por permitirme mostrarlo realmente. Lo muestro en el artículo, pero qué bueno que se hacía a través de una charla, de una conferencia. Profesora, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí, señora. Bueno, por aquí Francis Ramírez pregunta, ¿qué puertos reemplazaron a estos? ¿O dado el fin de la bonanza quinera se abandonó todo comercio a través de estos u otros puertos? Bueno, a través de estos puertos seguían en funcionamiento, ¿sí? Y en el caso de Puerto Santos, gracias por preguntar, en el caso de Puerto de Botijas, pues se reemplazó por Puerto Santos, ¿no? Y ya para el siglo, comenzando el siglo XX, todavía, todavía funciona, realmente, todavía funciona. Y en el caso ese es en el caso del río Lebrija, ¿no? En el caso del río Sogamoso, todavía esos puertos para el siglo XX, comenzando el siglo XX, estaban en funcionamiento. De todas formas, ellos se utilizaban, solo que el abandono era, como les venía comentando, era tal que pocos se tenían en cuenta, o sea, no los mostraban con la importancia, sino decían, bueno, el puerto de Sogamoso, vamos a llevar tanta mercancía, nunca especificaron realmente cómo estaban ya funcionando ellos. Eso es en el siglo XX, ¿no? Igual estaban con abandono, estaban con alza en los fletes, lo mismo. Pero ya pues era otra época, pero había gran cantidad de traslado de mercancías. Y esos puertos sí fueron, aunque el puerto de Marta sobre el río Sagamos, ese sí no dejó de funcionar. Digamos que el trayecto se hizo un poco más largo para buscar un espacio donde se pudieran embarcar las mercancías. Entonces, si ese puerto ya no funcionaba, les tocaba llevarlo hacia otra parte del río, pero eso significaba que el camino tenía que extenderse un poco más para llegar a ese nuevo puerto. Entonces, eso fue todo el tiempo, ¿no? Buscando nuevos puertos para poder llevar estas mercancías. Era una búsqueda. Gracias, profesora. También Diana Marcela Castro nos pregunta, ¿cuáles fueron las actividades comerciales que continuaron a través del río Sogamoso hacia la costa Caribe? Bueno, las actividades comerciales, no, el café fue hasta el siglo XX, ¿no? El café, pues iniciando el siglo XX, fue el producto donde más, digamos que permitió que avanzara el comercio, porque eran grandes cantidades de café que se llevaban, ¿no? Para la época, pero poco a poco fueron abandonadas. También mercancías, ¿no? Hay un trabajo que es
realicé sobre las mercancías de importación, porque también ingresaba mucha mercancía de importación. Entonces, ahí llegaban desde la costa Caribe esa gran afluencia de mercancías de importación, porque se abandonó la exportación de materias primas, no se abandonó, realmente disminuyó. Entonces ya era la cuestión era traer, importar esas mercancías finas. Entonces yo muestro en ese trabajo la importación de esas mercancías, entonces ya era el ingreso, ¿no? Ya no era tanto la preocupación por salir, sino cómo ingresar. Y tenía que ingresar en buenas condiciones, ¿no? Entonces, esa es digamos, empezando el siglo XX, la importancia que empezaron a tomar los puertos era con la importación de mercancías, de material para la construcción del ferrocarril, también en el siglo XIX empezaron a traer hierro para poder hacer estas construcciones del ferrocarril. Entonces, todo esto fue muy lento, ¿no? Pero realmente seguía, continuaba. Muchas gracias, profesora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, pueden hacerla directamente. Ah, bueno, no, acá perdón, que yo me estaba aquí comiendo la mitad de las intervenciones. Bueno, también Diana Marcela, antes de la pregunta que le acabo de compartir, decía, los pescadores artesanales en sus narraciones orales mencionan movilidad de cazadores para la comercialización de pieles. Y Mauricio Roberto Romero, que nos saluda también, nos pregunta, ¿el abandono fue generalizado en muchos ríos del país? La pregunta es, ¿la causa sería la falta de calado por capacidad para tener volumen de mercancías? Y una pregunta más, profesora, de pronto si las quiere abordar al mismo tiempo, es ¿qué relación existe? Este es de Cristian Rangel. La pregunta dice, ¿qué relación existe entre el desuso de estos puertos y caminos fluviales con la construcción del ferrocarril en el Magdalena Medio Santandereano a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Es decir, ¿la construcción del ferrocarril tuvo que ver con el desarrollo de infraestructura vial apta para el crecimiento del comercio hacia la costa Caribe? ¿Cómo? ¿Me repito otra vez esa última? Perdón, Carolina. Sí, señora, sí, señora. Bueno, lo primero fue un comentario de Diana Marcela también, que ya había pasado la pregunta. Y las dos preguntas sí son, la una, que si la causa del abandono generalizado en muchos ríos del país puede deberse a la falta de calado por capacidad para tener volumen de mercancías. Y Cristian Rangel pregunta, ¿qué relación existe entre el desuso de estos puertos y caminos fluviales con la construcción del ferrocarril en el Magdalena Medio Santandereano? Es decir, ¿la construcción del ferrocarril tuvo que ver con el desarrollo de infraestructura vial apta para el crecimiento del comercio hacia la costa Caribe? Oh, bueno, listo, muchas gracias. Sí, entonces la segunda, no, realmente el abandono no fue por los malos manejos. O sea, eso sí es algo que se veía en toda la fuente que yo investigué, los malos manejos, porque la gran cantidad de mercancías que llegaban, pues llegaban a un puerto que estaba abandonado, que no tenía suficientes espacios, ¿no? Que de pronto estaba en una ribera, en una orilla del río que era difícil salida, ¿no? Como les comento, que era difícil para salir estas embarcaciones, o por lo menos tenía muchos accidentes. Entonces, era la falta de inversión. Entonces, la pregunta que hacen es que en todas las regiones hay un abandono generalizado de esos ríos, y si es verdad, de esos puertos sobre esos ríos, y es verdad, porque no se tienen en cuenta, y eso es lo que está pasando en este momento con el río Magdalena, ¿no? Que demasiados proyectos, pero realmente no se invierte como debe ser sobre estos puertos. Y así acontecía en esa época. Entonces, poca inversión, poco presupuesto, y lo único que hacía era pues que estos puertos no ayudaran para que esa cantidad de mercancías salieran con facilidad, ¿no? Y la segunda, sobre el ferrocarril, bueno, durante el siglo XIX empezaron a construirse pequeños tramos, porque eso no era un tramo directo, una vía directa, sino eran pequeños tramos que llegaban también a los ríos. Entonces llegaba y ahí se construía cierto tramo y se abandonaba o quedaba en cierta parte, y de ahí pues tenía que continuar con las mulas.
Entonces, ese ferrocarril, pues sí, claro, sirvió y aumentó la capacidad para movilizar mercancías, pero también hubo muchos problemas con los presupuestos para poder invertir en estos ferrocarriles, o sea, en toda Colombia, eso fue generalizado. En toda Colombia los ferrocarriles fueron tramos, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo una investigación sobre Boyacá, y Boyacá era lo mismo. En el caso de las vías de los rieles que llegaban hacia Tunja, pues era también con pequeños tramos, con poca inversión, o lo que se invertía, pues realmente se perdía. Entonces, todo eso lo estoy viendo en Boyacá, cómo estos tramos del ferrocarril tenía, de primero ingresar, no había fábricas aquí para hacer esos rieles. Entonces todo eso entraba por los ríos, entraba por los caminos. Aquí no se empezó a fabricar sino mucho tiempo después, pero eso ya no funcionaba. Entonces, ¿qué pasa? Fueron pocos tramos que tenían que conectarse al final con los caminos, y ahí empezó el problema. Entonces, eh, también vamos a ver un poco el abandono de esas rutas, de esas vías, por la falta de inversión, como actualmente se ve, ¿no? Sí, sí, señora, creo que ese es como el común denominador en todos los distintos tipos de vías, ¿no? ¿no? Ya sea sobre el río o incluso podemos verlo también en las carreteras, y fue también lo que pasó con los ferrocarriles. Pues quiero puntualizar como de Diana Marcela, que ella sí era un comentario, pero creo que tal vez, no sé si usted quiera comentarle algo también. Ella lo que mencionaba era que los pescadores artesanales en sus narraciones orales mencionan que había movilidad de cazadores para la comercialización de pieles. No sé si tenga de pronto alguna información al respecto o quiera agregar algo a este comentario de Diana Marcela. Bueno, sí, Diana. Pues sí, en los documentos se encuentran cazadores, problemas que tenían los cazadores para ingresar a ciertos, bueno, cazadores no, ellos no lo muestran como cazadores, sino para ingresar a explotar la fauna silvestre, ¿no? Entonces no los denominaban cazadores, pero sí, hasta los mismos comerciantes lo hacían, los mismos propietarios de las tierras ingresaban a esos terrenos para extraer pieles y extraer pieles de esta zona. Y claro, ellos tenían problemas en el caso de esa zona donde les mostré en Barranca Bermeja, los indígenas, los indios de esa época, eh, eran los que delimitaban, decían que eran bravos, no permitían el ingreso, no dejaban ni acercarse a ciertos lugares, entonces ahí era el problema. Otra investigación que yo hice hacia Casanare, el mismo Solón Wilches, que estuvo el presidente de Estado Soberano, quiso abrir una vía hacia el Casanare. Y esa vía hacia el Casanare era buscando una ruta, ¿no? Para explotar también la fauna silvestre. Entonces él de alguna forma iba a mirar también esos espacios, porque esos caminos se abrieron también para poder explotar regiones inhóspitas, regiones que no eran conocidas para la época y que tenían mucha riqueza en fauna y flora, ¿no? Entonces ellos buscaban esas rutas ellos mismos para ingresar y poder hacer esas explotaciones, sí. Eso era así, ¿no? Buscaban el gusano, por ejemplo, en el Casanare, iba detrás del gusano de seda, ¿no? No sé en qué terminó porque no seguí la investigación con solo Wilches, pero él abrió esas vías, buscó cómo ingresar para hacer explotación de esas zonas, sí. Entonces no podemos decir que eran solo los indígenas, ¿no? Eran también los comerciantes los que estaban abriendo camino ahí para, para ingresar a explotar. Bueno, muchas gracias, profesora. No tenemos por acá más preguntas en el chat. No sé si alguien tenga algún interés en preguntar algo, comentar, y puede activar también su micrófono de hacerlo directamente. Si no tenemos más comentarios o inquietudes, pues no queda más sino agradecerles a todos la participación, sobre todo, profesora Karen, a usted la disposición por compartirnos esta investigación que ha realizado pues desde distintos ángulos. Bueno, el señor Mauricio Roberto Romero, quien nos había dicho que nos acompañaba desde Yopal, también nos dice que le interesa la ruta Casanare, el dato sobre la ruta Casanare, y nos deja su correo. No sé si de pronto la profesora le puede compartir alguna información adicional. Yo ahorita le paso entonces el correito para que lo pueda tener ese dato.
Bueno, Muchas gracias a todos. No, profesora, a usted. Recordarles pues que como estas conferencias hay pues todas las del Río se han ido subiendo al canal de YouTube. Yo les mencioné al principio de la charla los lunes del Río que se están haciendo con Camilo Jiménez Santofimio y distintos invitados. Son unas conversaciones también muy interesantes sobre este mismo tema. Pero igualmente desde los distintos centros culturales del Banco de la República en el país hay programación que aborda la temática del río desde muy diversas perspectivas y todas estas conferencias están quedando subidas en una lista de reproducción sobre el río que pueden consultar en nuestro canal de YouTube, Banrep Cultural. Ahí mismo pues van a poder encontrar también una charla muy bonita que hicimos en mayo aquí desde el Centro Cultural de Bucaramanga que se llama, pues que era sobre los ríos, el río Magdalena, se llamaba Ríos en mi corazón y pues era también como un recorrido por el río Magdalena a cargo del profesor geólogo Germán. Germán se me olvidó el apellido, pero que pueden pues encontrar en este canal. Muchas gracias a todos, profesora Clarenes, muchas gracias nuevamente y pues próximamente tendremos también la conferencia disponible en YouTube por si la quieren compartir y la pueden volver a mirar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz noche para todos.